Durante siglos, las profecías de Nostradamus han sido un susurro persistente atravesando el tiempo. Una voz antigua que parece adelantarse a cada era con símbolos imposibles de ignorar. Escritas en un lenguaje velado, fragmentado y deliberadamente oscuro, sus cuartetas han sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones, resurgiendo siempre cuando el mundo se acerca de un punto de quiebre. Algunos las consideran simples metáforas, otros advertencias codificadas para quienes sepan leer entre líneas. Pero lo inquietante no es solo lo que Nostradamus escribió, sino cuándo parece activarse cada predicción, como si el futuro respondiera a un guión ya trazado. Y cada vez que la historia tiembla, sus palabras vuelven a cobrar vida. Nostradamus escribió que llegaría un tiempo en que el mar eterno, testigo de los ciclos del mundo, mostraría un color que no le pertenece. Un rojo que no nace de criatura alguna ni de herida visible, un tinte sin causa que anunciaría algo más profundo que la muerte. Durante siglos, esta cuarteta fue interpretada como una metáfora de guerras navales o de catástrofes conocidas. Pero al acercarse el año 2026, los intérpretes más atentos comenzaron a notar una precisión inquietante en sus palabras. El profeta no hablaba de sangre derramada, sino de sangre sin origen, una sustancia imposible que surgiría en las aguas sin que ninguna explicación natural pudiera sostenerla. Según Nostradamus, el primer indicio no sería el color, sino el silencio. Un silencio extraño que envolvería las costas, como si el mar contuviera la respiración antes de hablar. Pescadores acostumbrados al murmullo constante del oleaje notarían pausas antinaturales, intervalos en los que el agua parece inmóvil, expectante, como si escuchara algo que los humanos aún no pueden oír. En esos momentos, el aire se volvería pesado y los animales marinos desaparecerían de la superficie, dejando redes vacías y horizontes desolados. El año 2026 marcaría el inicio de este fenómeno, no de manera repentina, sino gradual, casi cuidadosa, como si el mar quisiera preparar a la humanidad para lo que está a punto de revelar. En playas remotas, lejos de las ciudades, aparecerían las primeras manchas rojizas. No serían extensas ni intensas, apenas velos de color que se disuelven con rapidez, dejando tras de sí una sensación de inquietud difícil de explicar. Los científicos atribuirían estas apariciones a algas, a minerales, a procesos conocidos, pero algo no encajaría. El color no seguiría patrones biológicos, no respondería a ciclos ni a temperaturas. Nostradamus escribió que el rojo no nacerá de lo vivo, y esta afirmación se volvería clave cuando los análisis no encuentren células, ni organismos, ni compuestos reconocibles. El agua estaría teñida pero no contaminada. Conforme avanza el año 2026, las manchas rojas comenzarían a aparecer en lugares inconexos entre sí. Mares abiertos, ríos profundos, lagos antiguos. No habría un punto de origen ni una dirección de avance clara. Sería como si el planeta sangrara desde múltiples recuerdos al mismo tiempo. Las personas que entren en contacto con estas aguas describirán sensaciones contradictorias. Algunos sentirán un frío intenso, otros una tibieza reconfortante y otros una emoción profunda, inexplicable, como una nostalgia que no pertenece a esta vida. Nostradamus advierte que el agua tocará la mente antes que la piel, insinuando que el verdadero efecto de la sangre del mar no será físico, sino psicológico y espiritual. Habrá quienes sueñen con ciudades sumergidas, con torres de piedra cubiertas de símbolos imposibles, con multitudes caminando bajo el agua como si respiraran recuerdos en lugar de aire. Estos sueños se repetirán en personas que jamás se han visto, describiendo los mismos paisajes con detalles idénticos. El profeta menciona el sueño compartido de las profundidades, una señal inequívoca de que el mar
está transmitiendo algo, una memoria antigua que ha permanecido sellada bajo capas de sal y tiempo. A mediados del año 2026, el fenómeno se intensificará. Las aguas rojas ya no se disolverán con rapidez, sino que formarán extensiones visibles desde la costa, grandes superficies que laten suavemente, como si respondieran a un pulso interno. Testigos afirmarán que el color parece moverse con intención, concentrándose y dispersándose como si obedeciera a un ritmo vivo. Nostradamus escribió que el mar tendrá corazón, una frase que ahora se interpreta como la manifestación de una conciencia dormida. Las mareas se comportarán de manera errática, no siguiendo ciclos lunares conocidos, sino respondiendo a impulsos que nadie podrá predecir. Habrá noches en que el mar rojo brille tenuemente bajo la luna, proyectando reflejos que distorsionan la percepción del horizonte, haciendo parecer que el agua se eleva hacia el cielo. En esos momentos, quienes observen el fenómeno sentirán una presión en el pecho y un pensamiento recurrente, la certeza de que el mar está tratando de recordar algo que fue olvidado a propósito. Nostradamus sugiere que la sangre sin origen es el resultado de un pacto antiguo roto, un acuerdo primordial entre la tierra y aquello que habitó las profundidades antes de que el ser humano dominara la superficie. Según los intérpretes más audaces, el planeta albergó en sus océanos una forma de vida o de conciencia que precede a la historia conocida, una entidad que fue sellada cuando el mundo cambió de era. La sangre del mar sería entonces una señal de despertar, una filtración de esa presencia antigua que comienza a reclamar atención. Durante el último tercio del 2026, los efectos sobre la humanidad se volverán más evidentes. Habrá personas que desarrollen una atracción irresistible hacia el Mar Rojo, viajando grandes distancias sin una razón clara, como si respondieran a un llamado interno. Otros sentirán pánico al ver el agua, experimentando ataques de ansiedad y visiones repentinas de ahogamiento, incluso estando lejos de la costa. Nostradamus escribió que unos correrán hacia el rojo y otros huirán de él, indicando que la reacción humana será profundamente polarizada. En ciertas comunidades costeras surgirán cultos improvisados que veneran el fenómeno, interpretándolo como una purificación o un renacimiento. En otras se prohibirá el acceso al mar, levantando barreras físicas y simbólicas para mantener alejada la influencia de las aguas teñidas. Pero el profeta advierte que el rojo no conoce muros, y efectivamente, el fenómeno comenzará a manifestarse en fuentes subterráneas, en manantiales ocultos, incluso en el agua que emerge de pozos profundos, llevando consigo la misma tonalidad imposible. La conspiración más inquietante asociada a esta profecía sostiene que algunas instituciones ya conocían la posibilidad de este evento y habían intentado prepararse en secreto. Nostradamus menciona a los guardianes del abismo, figuras ambiguas que podrían representar a quienes vigilan los secretos del océano profundo. Según esta lectura, durante el año 2026 se intentará ocultar información, minimizar el alcance del fenómeno y evitar que la humanidad comprenda la magnitud de lo que está ocurriendo. Sin embargo, el mar no será silenciado. A finales del año, la sangre sin origen comenzará a mostrar un patrón inquietante. Formará símbolos, no letras ni signos reconocibles, sino geometrías antiguas visibles desde el aire, figuras que recuerdan a mandalas colosales o a mapas de constelaciones olvidadas. Estas formas aparecerán y desaparecerán con las mareas, como mensajes efímeros destinados a quienes sepan mirar. Personas sensibles describirán que al observar estos símbolos sienten pensamientos que no les pertenecen, ideas sobre un pasado remoto en el que la Tierra era distinta, más joven, más peligrosa. Nostradamus escribió que
El mar enseñará sin palabras, y esta enseñanza no será cómoda ni clara. No traerá respuestas, sino preguntas que erosionan la seguridad humana. La profecía no culmina con un cataclismo inmediato, sino con una advertencia persistente. El rojo no cubrirá todos los mares ni destruirá las costas, pero dejará una marca indeleble en la conciencia colectiva. La humanidad comprenderá que el océano no es solo un ecosistema ni una frontera natural, sino un archivo viviente que guarda secretos más antiguos que cualquier civilización. Cuando el 2026 llegue a su fin, la sangre del mar comenzará a desvanecerse lentamente, como si el mensaje hubiera sido entregado. Pero Nostradamus advierte que el agua recordará a quien escuchó, insinuando que quienes hayan sido tocados por este fenómeno no volverán a ser los mismos. Algunos sentirán un llamado permanente hacia el horizonte, otros una inquietud constante al oír el sonido del agua. El mar regresará a su color habitual, pero ya no será inocente, porque la humanidad sabrá que bajo la superficie algo se mueve, algo recuerda y algo espera. La sangre del mar sin origen no será el fin del mundo, sino el recordatorio de que el mundo tiene memoria y que esa memoria, cuando emerge, nunca lo hace sin consecuencias. ¿Y si el mar solo nos mostró la primera señal? Nostradamus dejó escrito que llegaría un tiempo en que el horizonte, esa línea que separa lo visible de lo prometido, dejaría de ser continuo. No lo describió como una grieta violenta ni como una ruptura repentina, sino como una división silenciosa, casi elegante, tan sutil que muchos la mirarían sin comprender lo que estaban viendo. Los intérpretes más obsesivos de sus cuartetas coinciden en que ese momento corresponde al año 2026, cuando el límite entre el cielo y la tierra comenzará a duplicarse, generando la ilusión de dos horizontes superpuestos, uno firme y otro tembloroso, como si el mundo se reflejara a sí mismo desde un ángulo imposible. Nostradamus escribió que el borde del mundo vacilará como un pensamiento dudoso, insinuando que no se trataría de un fenómeno óptico común, sino de una fractura en la percepción misma de la realidad. Al principio, solo unos pocos notarán el cambio. Personas que viven cerca de grandes extensiones abiertas, desiertos, llanuras, costas interminables, comenzarán a sentir que el horizonte está demasiado lejos o demasiado cerca, como si la distancia dejara de obedecer a las reglas habituales. Algunos dirán que al observarlo fijamente sienten vértigo, no por la altura, sino por la sensación de que podrían caer hacia adelante, como si el mundo terminara abruptamente más allá de la línea visible. Nostradamus describe esta sensación como el mareo del límite, una reacción instintiva del alma al percibir que la frontera del mundo ha dejado de ser estable. Conforme avance el año 2026, el fenómeno se hará más evidente. Habrá días en que el horizonte parecerá doblarse, formando una ligera curvatura antinatural, y otros en que se dividirá claramente en dos líneas paralelas, separadas por un espacio tenue, luminoso, que vibrará como aire caliente sobre el asfalto. Será en ese espacio donde aparecerán los caminantes. Nostradamus no los llama hombres ni espectros, sino los que vienen del borde repetido. Figuras humanas emergerán lentamente desde la franja luminosa, caminando con una calma inquietante, como si el tiempo no tuviera prisa para ellos. No correrán, no se esconderán, no parecerán sorprendidos de estar aquí. Simplemente avanzarán, uno tras otro, manteniendo una distancia perfecta entre sí, como si obedecieran una geometría invisible. Quienes los vean por primera vez describirán una sensación inmediata de reconocimiento, seguida por un miedo profundo e irracional. Sus cuerpos serán idénticos a los humanos, pero algo en su manera de moverse revelará que no pertenecen del todo a este lado del horizonte.
Sus pasos no producirán sonido claro, sus sombras aparecerán retrasadas o ligeramente desalineadas, y sus rostros, aunque familiares, carecerán de una emoción reconocible. Nostradamus advierte que el terror no vendrá de su forma, sino de su exactitud, sugiriendo que lo perturbador será lo demasiado correcto de su apariencia, como una copia perfecta que, precisamente por eso, delata su falsedad. A medida que los caminantes se acerquen a pueblos y ciudades, la reacción humana será contradictoria. Algunos sentirán un impulso inexplicable de acercarse a ellos, de hablarles, de tocarlos, como si una parte profunda de la mente los reconociera como algo propio. Otros experimentarán un rechazo visceral, un deseo inmediato de huir, acompañado de náuseas y un miedo paralizante. Nostradamus escribió que los corazones se dividirán como el horizonte, indicando que este evento fracturará no solo la realidad física, sino también la psique colectiva. Lo más inquietante es que los caminantes no buscarán contacto, no responderán preguntas, no reaccionarán a gritos ni amenazas. Se detendrán en puntos específicos, siempre mirando hacia el cielo o hacia el horizonte partido, como si aguardaran una señal que solo ellos pueden percibir. En el año 2026 comenzarán a surgir informes de personas que desaparecen después de acercarse demasiado a estas figuras. No habrá signos de lucha, ni rastros, ni explicaciones. Simplemente no volverán. Nostradamus menciona a los llamados por el borde, insinuando que algunos humanos sentirán una atracción irresistible hacia el espacio entre los horizontes, como si ese lugar ofreciera una respuesta largamente esperada. Los investigadores que intenten estudiar el fenómeno notarán fallas constantes en instrumentos de medición, cámaras que no enfocan correctamente a los caminantes, grabaciones que se corrompen, relojes que se detienen momentáneamente cuando una de estas figuras pasa cerca. Todo indicará que los caminantes no solo atraviesan el espacio, sino también el tiempo. Nostradamus escribe que los reflejos caminan cuando el espejo se rompe, lo que ha llevado a muchos intérpretes a pensar que estas entidades son versiones alternativas de la humanidad, procedentes de una línea temporal que colapsó o fue descartada. El horizonte partido sería entonces el punto donde dos realidades incompatibles se rozan. Durante la segunda mitad del año 2026, el número de caminantes aumentará. Ya no aparecerán solo en zonas remotas, sino también cerca de grandes centros urbanos. Habrá reportes de figuras inmóviles en las afueras de las ciudades, observando durante horas, sin moverse, como si estudiaran el comportamiento humano. Algunos testigos jurarán haber reconocido en ellos rasgos propios, gestos mínimos que imitan sus movimientos con un leve retraso. Nostradamus advierte que el hombre se verá a sí mismo caminando sin voluntad, una frase que sugiere que los caminantes podrían ser ecos de decisiones no tomadas, vidas no vividas, futuros que nunca ocurrieron, pero que aún buscan manifestarse. El miedo colectivo crecerá cuando se comprenda que los caminantes no envejecen, no se cansan y no desaparecen por sí mismos. Permanecen hasta que algo o alguien responde a su presencia. Y en los últimos meses del 2026, el horizonte partido comenzará a cerrarse lentamente. La franja luminosa se estrechará, y con ella la cantidad de caminantes disminuirá. Pero Nostradamus advierte que no todos regresarán. Algunos se quedarán aquí, mezclados entre la humanidad, imitando rutinas, aprendiendo comportamientos, ocupando espacios vacíos. La profecía no aclara si estos seres representan una amenaza activa o una consecuencia inevitable de un error cósmico. Solo deja una advertencia final. Cuando el horizonte sane, el mundo no será completo.
Esto ha sido interpretado como la certeza de que, tras el cierre de la grieta, algo esencial habrá cambiado para siempre. La humanidad ya no podrá creer que su realidad es única, ni que su forma de existir es la única posible. El recuerdo de los caminantes permanecerá como una herida abierta en la conciencia colectiva, una prueba de que el mundo puede fracturarse sin romperse y de que, en los bordes de la existencia, siempre hay algo, observando, esperando el momento adecuado para cruzar. En los pliegues más inquietantes de las cuartetas de Nostradamus existe una imagen que durante siglos fue descartada como una metáfora poética sin sustento, una exageración simbólica impropia de un profeta que acostumbraba a cifrar eventos concretos en imágenes veladas. Sin embargo, al aproximarse el año 2026, esa imagen ha comenzado a adquirir un peso insoportable para quienes estudian los textos con obsesión casi enfermiza. El sol emitiendo un eco. No un reflejo, no una llamarada, no una tormenta solar, como las que la ciencia ha catalogado durante décadas, sino un eco verdadero, como si la luz hubiese chocado contra algo invisible y regresara deformada herida, cargando consigo una memoria que jamás debió despertar. Nostradamus escribió que el astro rey, aquel que nunca miente porque ilumina todo por igual, hablará en duplicado y su voz no será una sola. Esta frase, ignorada durante generaciones, comenzó a reinterpretarse cuando los cálculos astrológicos, los ciclos solares antiguos y los patrones simbólicos coincidieron en señalar el mismo umbral temporal. El año 2026 como el momento exacto en que la luz dejaría de ser una fuente pasiva y se convertiría en un mensaje activo. Según las interpretaciones más profundas, el eco del sol no será visible para todos al mismo tiempo, ni se manifestará como un evento instantáneo. Será progresivo, insidioso, casi íntimo. Comenzará con una sensación inexplicable en millones de personas, una fatiga que no proviene del cuerpo, un cansancio del alma que aparece incluso al despertar, una presión suave pero constante detrás de los ojos, como si la luz del día pesara más de lo normal. Nostradamus describe que el día oprimirá como noche y que el resplandor dolerá sin quemar. Esto ha llevado a pensar que el eco solar no actuará sobre la piel, sino sobre la percepción, alterando la manera en que el cerebro humano procesa la luz, la sombra y el tiempo. Durante los primeros meses del año 2026, los amaneceres comenzarán a sentirse extraños. No más brillantes, no más oscuros, sino distintos. Habrá un tinte imperceptible que provocará inquietud, una sensación de que el sol tarda demasiado en estabilizarse en el cielo, como si dudara de su posición. Algunas personas jurarán haber visto el sol duplicarse por una fracción de segundo, no como dos discos separados, sino como una vibración, una oscilación luminosa que parece superponerse a sí misma. Otros dirán que al mirar fijamente el astro sienten recuerdos que no les pertenecen. Imágenes de desiertos imposibles, de estructuras colosales enterradas bajo arenas rojas, de figuras humanas arrodilladas ante un cielo distinto, más denso, más cercano. Nostradamus sugiere que estas visiones no son alucinaciones, sino fragmentos de una memoria solar antigua, recuerdos almacenados en la luz desde antes de que la humanidad aprendiera a nombrar el fuego. Según el profeta, el sol no es solo una estrella, sino un testigo. Ha observado el ascenso y la caída de civilizaciones que no dejaron rastro físico. Ha iluminado mundos que ya no existen y ha presenciado errores cósmicos que fueron sellados en el silencio del espacio. El eco del sol herido sería entonces la liberación accidental de esa memoria. Una herida en la luz permitiría que esos recuerdos se filtren en la conciencia humana, no como conocimiento claro, sino como una sensación persistente
de haber llegado tarde a algo importante. A medida que avance el año 2026, el eco se intensificará. Las plantas comenzarán a reaccionar de forma anómala. Algunas crecerán de manera desordenada, otras se marchitarán incluso bajo condiciones ideales. Animales diurnos evitarán la luz directa, buscando refugio durante horas en las que antes eran más activos. Nostradamus escribe que las bestias huirán del oro del cielo, una frase que durante siglos fue interpretada como símbolo de avaricia, pero que ahora parece adquirir un significado literal. Las aguas reflejarán el sol de manera irregular, como si la superficie misma rechazara su imagen. Habrá días en que el reflejo solar en lagos y océanos parecerá más oscuro que el cielo, provocando una disonancia visual que generará ansiedad y mareos. Los científicos buscarán explicaciones en partículas, en campos magnéticos, en emisiones invisibles, pero ninguna teoría logrará explicar por qué la luz parece cargada de intención. Nostradamus advierte que el verdadero peligro del eco solar no será físico, sino psicológico y espiritual. Asegura que la humanidad comenzará a experimentar un fenómeno colectivo de recuerdo falso compartido. Personas que jamás se han conocido relatarán sueños idénticos, describirán las mismas ruinas, los mismos cielos rojizos, las mismas figuras gigantescas observando desde la distancia. Estas coincidencias se multiplicarán hasta volverse imposibles de ignorar. El profeta menciona la memoria común que no fue vivida, insinuando que el eco del sol despierta una capa de conciencia ancestral, quizá perteneciente a una humanidad anterior o a una civilización extinguida por un error cósmico similar. Algunos intérpretes creen que el sol ya fue herido antes, en un tiempo remoto, y que aquel evento provocó una extinción total que fue borrada de la historia del universo. El año 2026 sería entonces el momento en que esa herida vuelve a abrirse. Conforme el eco se fortalece, habrá regiones del mundo donde la luz solar provoque reacciones extremas. Personas que lloran sin motivo al exponerse al día. Individuos que sienten una nostalgia insoportable por lugares que no existen, niños que dibujan símbolos idénticos sin haber tenido contacto entre sí. Nostradamus señala que los pequeños recordarán antes que los sabios, sugiriendo que las mentes menos condicionadas serán más permeables a la memoria que la luz transporta. Algunos niños hablarán de un sol distinto, uno que estaba más cerca de la tierra, uno que escuchaba a quienes vivían bajo él. Estas declaraciones serán descartadas como fantasía, pero sembrarán un miedo silencioso en quienes reconozcan patrones similares en textos antiguos, tablillas olvidadas y mitos prohibidos. Hacia la mitad del año 2026, el eco del sol se manifestará de manera más evidente. Habrá días en que el cielo parecerá vibrar, como si la luz pulsara en un ritmo lento y profundo. Durante esos momentos, miles de personas sentirán una presión en el pecho, un latido que no coincide con el propio corazón. Nostradamus escribió que el sol marcará el pulso del mundo, y algunos creen que este pulso es un intento de sincronización, como si la estrella intentara alinear a la humanidad con un recuerdo antiguo, una advertencia codificada en fotones. Los más sensibles experimentarán estados alterados de conciencia, visiones prolongadas en estado de vigilia, una sensación de separación del tiempo lineal. No verán el futuro, sino un pasado que no figura en ningún registro humano. Un pasado donde la luz no era solo iluminación, sino comunicación directa entre el cielo y la tierra. La conspiración más temida asociada a esta profecía sostiene que ciertos grupos de poder ya conocen la existencia del eco solar y han intentado sin éxito contenerlo o utilizarlo.
Nostradamus menciona a los señores de los espejos, una referencia críptica que algunos interpretan como tecnologías capaces de manipular la luz. Según esta lectura, durante el año 2026 se intentará filtrar, distorsionar o fragmentar el eco para evitar un despertar masivo de la memoria colectiva. Pero el profeta es claro: la herida no obedece al cuchillo. El eco no puede ser controlado porque no es un fenómeno externo, sino una resonancia entre la luz y la conciencia. A medida que el año se acerque a su final, la humanidad comenzará a sentir un temor profundo, no por lo que ocurre, sino por lo que intuye. Una sensación de estar repitiendo algo, de caminar hacia un error ya cometido. Nostradamus describe que, en los últimos días del ciclo, el Sol parecerá más distante emocionalmente, no más pequeño, no más frío, sino indiferente, como si hubiera entregado su mensaje y ahora aguardara una respuesta. Algunos creen que el eco solar es una advertencia final, un recordatorio de que el equilibrio cósmico puede romperse cuando la arrogancia supera la comprensión. Otros temen que sea una preparación, un anuncio de que algo antiguo se aproxima y que la humanidad debe recordar quién fue antes de poder enfrentar lo que viene. La profecía no habla de destrucción inmediata, sino de revelación. Una revelación que no todos podrán soportar. Nostradamus cierra este misterio con una frase que ha helado la sangre de generaciones de intérpretes. Cuando la luz recuerde, el hombre decidirá si merece el próximo amanecer. El eco del sol herido no será el fin del mundo, pero sí el fin de la inocencia cósmica. La certeza de que la luz no solo ilumina, sino que observa, recuerda y, llegado el momento, responde. Al final de cada predicción de Nostradamus no queda una respuesta, sino un eco inquietante que resuena en la conciencia colectiva. Sus palabras no buscan tranquilizar ni ofrecer salvación inmediata, sino sembrar duda, obligar a mirar el presente con otros ojos y a desconfiar de la aparente estabilidad del mundo. Tal vez el verdadero poder de sus profecías no radica en anunciar catástrofes, sino en revelar patrones que la humanidad repite una y otra vez, ignorando las señales hasta que ya es demasiado tarde. Nostradamus no habló para su tiempo, habló para los momentos en que la historia se vuelve frágil. Y ahora, frente a un futuro incierto, sus versos parecen observarnos en silencio. ¿Seremos capaces de reconocer la señal antes del último presagio? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez que el misterio nos llame.